Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre para mí es un gran privilegio estar aquí con todos ustedes compartiendo esta palabra de parte de Dios, este tiempo bien especial en el que podemos escuchar su voz, lo que Él quiere decirnos. Entonces le invito a que usted sea canal de bendición, que comparta esta transmisión con otros y pues que disponga toda su mente, todo su ser, su corazón, su mente para recibir esta palabra que viene de parte de Dios y para que esté atento a lo que el Señor en esta noche quiere hablarnos, no sin antes darle gracias al Señor por este tiempo, por este día, por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Padre Celestial, Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos infinitas gracias, mi Rey, por la oportunidad que tú nos das, Padre Celestial, de reunirnos una vez más, Señor, para conocer, Señor, para saber cada día más de ti, Señor, para saber qué es lo que tú quieres y esperas de nosotros, Señor. Gracias, Papito Santo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de buscarte cada día, Señor, la oportunidad que nos das, Señor, de poder, Señor, estar tranquilos, Señor, confiados, Señor, tranquilos porque sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor, en cada instante de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor, por esta oportunidad bella y maravillosa que nos das, Señor, de conocerte, Señor, de conocer lo que tú quieres a través de tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a cada día buscar más de ti, Señor, conocerte cada día más, Señor, saber, Señor, qué es lo que quieres de nosotros, Señor, pero que no seamos solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a iniciar con algo que yo sé que todos en algún momento hemos sentido y que realmente también hemos tenido que enfrentarlo y es a lo que nos llama el Señor en esta noche y es que enfrentemos cada uno a ese gigante del temor. Tal vez lo que para mí me genera temor, para ti sea algo completamente diferente, pero todos en algún momento hemos tenido temor a algo y el temor hace algo predecible y es que nos distorsiona la visión, ¿sí? Perdemos de vista las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas y que podemos hacer todas las cosas a través de aquel que nos fortalece, que es el Señor. Pero perdemos de vista todo esto, perdemos esa habilidad de ver todas las cosas en una verdadera, pues, perspectiva. Y es eso por eso que el Señor hoy quiere que no permitamos que en nosotros haya ese temor, que en nosotros permitamos que ese temor que inicia como algo pequeño lo dejemos crecer y se vuelva un gigante para nosotros, sino que por el contrario tenemos que enfrentarlo. El temor hace, como les decía, que se nos distorsione la visión. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra en Deuteronomio del 1 al 21, 27 al 28. Y dice la palabra: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, el temor distorsiona los propósitos de Dios. Y ese temor saca muchas veces lo peor de nosotros y nos lleva a quejarnos y quejarnos constantemente, de hacernos preguntas como: ¿por qué a mí me está pasando eso? Pero es que si yo soy bueno, ¿por qué me pasan este tipo de cosas? Nos lleva a la desconfianza, a la desesperación, y todo podemos verlo en efecto en este versículo. Dios había provisto la victoria sobre los opresores egipcios, ¿cierto?, que tenían sobre Israel. Los liberó a través del desierto. Les ofreció un nuevo plan para vivir a través de los mandamientos del monte de Sinaí. Y ahora les ofrecía
todo, el don de una nueva tierra para edificar una nación, pero que estaban atemorizados. El pueblo permanecía acobardado, allí guardados cada uno en sus tiendas, acongojados por las intenciones de Dios, y muchos hasta murmuraban contra Dios diciendo: Dios nos trajo hasta acá para entregarnos en manos del amorreo, sin, digamos, perdieron de vista todo lo que el Señor había hecho durante todo ese tiempo, esos milagros maravillosos que el Señor hizo para sacarlos del pueblo de Egipto, de esa esclavitud. Pero que ellos estaban poniendo su mirada en otras cosas y se dejaron llevar. ¿Por qué? Por el temor. Y no es cierto que el temor nos hace esto, y quiero que usted se lo pregunte para sí mismo. Cuando usted habla con un amigo o un familiar, ¿cierto?, que tiene temor por cierta circunstancia que está pasando en su vida, y esa persona lo tiene, pero usted no. Usted dice: no, pero pues es absurdo, y usted ve las cosas de una manera diferente a como los ve esa persona que tiene temor en su corazón, ¿cierto? Porque para nosotros es fácil ver lo racional, ¿cierto? Porque no tenemos ese temor, pero quien lo tiene, pues efectivamente tiene esa ausencia de esa perspectiva de otras personas que pues sí están gobernadas por el temor. Entonces es importante tener en cuenta esto, y tener en cuenta también qué escuchamos, a quién pedimos consejos, porque muchas veces pedimos consejo a personas que pues realmente viven en el temor, no han podido salir de ese gigante y se dejan contaminar. Muchas veces nos dejamos contaminar por lo que otros pues tienen en sus vidas. Y aquí vamos a lo que los espías en ese momento, pues los que fueron allí a mirar cómo pues era la tierra y demás, los espías trajeron un cuadro distorsionado, ¿cierto? Y ese cuadro distorsionado de lo que ellos vieron, ¿qué hizo? Pues que infectaron a toda la nación entera. ¿Sí? Porque empezaron a decirles que habían gigantes en la tierra. Y esa palabra llevaba el terror para los israelitas. Era sinónimo de que gigantes, que monstruosos y pues digamos que fuertes, pero que por supuesto digamos que no veían, ¿cierto?, que para ellos eran muchos. Mientras que veían un gigante o dos, el único que, pues digamos, estaba dentro de sus cabezas era un gigante del temor. ¿Y eso qué? Lo impartieron esos espías, trajeron ese temor al pueblo de Israel. Y ellos se dejaron, ¿qué?, contaminar por ese temor. Y en este caso vale la pena pues leerlo en Números 13, 32 al 33, dice, donde vemos, pues aquí vemos los temores, pues el temor que los espías generaron. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos hemos visto así, como langostas, como si no tuviésemos valor? Y no vemos el valor tan grande que el Señor sí ve en nosotros, esas capacidades, esos dones que el Señor nos ha dado, esos talentos. Pero muchas veces el temor, ¿qué quiere? Hacernos parecer como langostas. El temor es un ejército de gigantes, porque se multiplica y se multiplica y se va transformando en muchos si no hacemos nada para terminar con ese temor. Al mismo tiempo que hace eso, también nos transforma en langostas ante nuestros propios ojos, que es lo más triste.
porque perdemos de vista quiénes somos en Dios, perdemos de vista quién es el que está con nosotros, quién es el que nos ha librado de cada una de las cosas o momentos difíciles por los que hemos pasado. Perdemos de vista las promesas poderosas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, de que podemos hacer todas las cosas a través de Él que nos da esa fortaleza. Pero ¿qué hacemos con el temor? Que perdemos la habilidad de ver todas las cosas que el Señor nos ha prometido. Y el temor, pues muchas veces nos hace ver gigantes donde realmente no los hay y solamente están en nuestra mente. En la imaginación de los espías había cantidad de ciudades fortificadas, atestadas de gigantes, estaban distorsionados que aún transformaron a Dios en un gigante malvado, porque decían, nos ha traído todo este camino para que seamos, en pocas palabras, comido de los impíos. Entonces, cuán desenfocados estaban a causa del temor. Y en este caso, el Señor, ¿qué quiere de cada uno de nosotros? ¿O a qué nos está llamando? Nos está desafiando para que encontremos realmente o identifiquemos qué es eso que trae temor a nuestra vida. Porque Dios quiere librarnos de todo el temor. El Señor nos lo ha dicho en varias partes de palabra y es que no temamos, que no tenemos por qué temer, porque es que realmente no estamos solos. Y entonces cuando más grande es el temor, más débil es el razonamiento, ¿cierto? Y nos sentimos como que más incapaces de seguir adelante, de hacer las cosas por miedo, por ese temor, por ese miedo que muchas veces nos paraliza y no nos permite continuar. Entonces, el Señor a que nos llaman esta noche, a que enfrentemos a ese gigante del temor. Dios ansía que tanto tú como yo aceptemos esos regalos, esas promesas que el Señor nos tiene preparadas. Tenemos hogares maravillosos, hijos maravillosos, tenemos salud, tenemos al Señor, tenemos grandes cosas, tenemos un trabajo, un ministerio, pero el temor muchas veces no nos impide ver todas esas cosas buenas que hay dentro de nosotros y muchas veces enfocarnos solamente en las cosas malas o en las cosas negativas que nos pasan. Y aquí es importante que entendamos que debemos ser obedientes y confiar en el Señor y en esas promesas que Él ha dejado para nosotros. Y es por eso que es importante que cuando tenemos temor, ¿cierto? Siempre estamos, ¿y qué pasa si? ¿Cierto? Y empezamos a cuestionarnos, pero ¿qué pasa si yo tomo esta decisión? Pero si yo fracaso en este negocio, pero si no consigo trabajo, pero ¿y si estoy tomando una decisión equivocada? Pero realmente será que el Señor si quiere que haga esto y que empezamos a que ese temor empiece a hacernos cuestionar todo el tiempo qué pasa si nos paralicemos, solamente estemos pensando en qué pasaría si, pero no actuemos. Y el Señor en esta noche quiere que ya dejemos de estarnos cuestionando y que dejemos ese temor que nos está paralizando a seguir adelante, porque Él efectivamente nos lo ha dejado claro en su palabra y nos ha hecho muchas veces este llamado, y es que no tenemos por qué temer porque Él está con nosotros. Entonces vemos que también nos lleva mucho a esa falta de confianza en esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese no conocernos o no vernos realmente como el Señor nos ve. Entonces, la pregunta que quiero que usted se haga es que, pues, ¿quién en su momento no ha sentido miedo? No ha tenido, pues, temores, dudas, pero es importante que las enfrentemos hoy, que
tomemos la decisión de derribar a ese gigante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues siendo honestos con el Señor. Puede ser que desee que los temores se desvanezcan o se desgasten, que de un momento a otro se vayan, pero eso no pasa. Si queremos derrotarlos, debemos ser como David, que juntó sus piedras y avanzó con coraje. Primero, entonces, es necesario tratar de entender qué hay en la raíz de tus temores. Con frecuencia las personas dicen, no sé de qué tengo miedo, simplemente tengo miedo, tengo temor. Pero es necesario que pidámosle al Señor en oración que nos muestre qué es aquello que nos está paralizando, que no nos está permitiendo avanzar, que nos está desenfocando del propósito. Y no seamos como Jonás, ¿cierto? Que trató de huir, ¿cierto? De ese propósito, de ese llamado que el Señor le hizo por temor. Y que tarde o temprano, ¿qué? Pues el Señor lo llamó de varias maneras y no hizo caso y pues lo tuvo que llamar. Y así va a pasar con nosotros. Si tú realmente no haces nada por obedecer al Señor y por dejar de lado el temor, pues realmente el Señor cumplirá su propósito en tu vida. Pero pues puede que se tarde más en llegar a ese propósito que el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros. Entonces, realmente no hay lugar a donde huir. Es mejor detenerse y enfrentar la verdad de ese temor que tenemos y es llevarlo, ¿cierto? Confesarle al Señor cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando, porque el temor puede ser tomado como pecado, porque hemos visto que el temor básicamente se convierte en desobediencia ante Dios, porque dice la palabra en Isaías 41, 10 al 13, no temas. O sea, el Señor ya nos está dando una orden, nos está diciendo no temas. Y si nosotros no cumplimos, no obedecemos esa palabra, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? No estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Y nos dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice que nuevamente no temas, yo te ayudo. Entonces vemos que el Señor nos insiste en que no temamos, en que Él está con nosotros, en que Él no nos dejará solo, que Él nos ayuda, que Él está allí para hacer justicia por nosotros. Entonces, ¿por qué hemos de temer si el Señor está con nosotros? ¿Pero qué? Tememos. Por lo tanto, estamos siendo desobedientes a la palabra, a lo que el Señor nos ha mandado. Y después de todo, pues no podemos evitar, ¿cierto? Sentirlo. Pero sí lo que podemos hacer es tomar la decisión de no dejarnos llevar por el temor, de decir, yo estoy con el Señor, confío en el Señor, Él prometió estar conmigo, que me va a ayudar, que me va a sustentar, que no me va a soltar, y pues rechazar todo temor que venga a nuestra vida. Y por eso también es algo que debemos decidir a diario, y es llenar nuestras vidas y pensamientos y planes con su palabra, que es viva, que es eficaz, que es verdad. Y como lo dice en su misma palabra en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, si tú quieres ser libre de ese gigante del temor,
Caminar con Dios básicamente es caminar libre de temores porque sabemos en quién confiamos, en quién está puesta nuestra mirada, nuestra confianza. Y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no tenemos por qué temer porque el Señor tiene control de todas las cosas y como lo dice en su palabra y esa promesa y esa palabra que quiero que te lleves para tu vida en Isaías 41, 10, 13, que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces el Señor quiere que tú hoy dejes de lado todo temor, que declares que ese temor se va de tu vida y que tú a partir de este momento empiezas a vivir libre de todas aquellas cosas que no te estaban permitiendo avanzar, porque el Señor nos ha llamado a eso. Él está con nosotros y no quiere que desmayemos porque Él está allí para ayudarnos, para levantarnos, para esforzarnos a seguir adelante. Esta era la palabra que les traía para esta noche. Espero que haya hablado a su vida como realmente habló a mi vida y que le demos gracias al Señor por ser tan hermoso, por ser tan maravilloso y querer realmente que estemos libres, que confiemos en Él, que descansemos, que entreguemos nuestras cargas a Él. Entonces te invito para que en esta noche dejemos de lado todos esos temores, se los entreguemos al Señor. Padre Celestial, en esta noche, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el que ha hablado a nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú, Señor, quieres que dejemos, Señor, todo temor, toda angustia, Señor, todo aquello que nos está impidiendo, Señor, caminar hacia ese propósito grande y maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que confiemos plenamente en ti, que depositemos, Señor, nuestra confianza en ti, que descansemos en ti, Señor. Eso es a lo que tú nos has llamado, Señor, y en esta noche, Señor, te pedimos, Padre de la Gloria, que te lleves todo temor, Señor, todo aquello, Señor, que nos cause angustia, temor, que nos paralice, Señor, que nos esté siendo impedimento, Señor, para avanzar a lo que tú quieres llevarnos, Señor. Hoy te lo entregamos a ti, Señor. Te lo entregamos, Padre Santo, y sabemos, Señor, y descansamos en ti, porque, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y tú nos has pedido, Señor, que no temamos, Señor, que no desmayemos, Señor, porque tú estás allí, Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú nos sustentas, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, gracias por estar allí, Señor, en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos que tú, Señor, nos ayudas en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas, Señor, en cada una de las cosas, Señor. Tú estás allí, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, pero tú quieres, Señor, que dejemos de lado todo temor, Señor. Tú nos quieres librar, Señor, y por eso en esta noche te buscamos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú librándonos, Señor, de todos los temores, Señor, que nos estén acongojando, Señor, que nos estén allí, Señor, siendo piedra de tropiezo, Padre de la Gloria. Hoy declaramos, Señor, libertad, Señor. Hoy declaramos, Señor, que descansamos en ti, Señor. Declaramos, Padre de la Gloria, que estamos tranquilos, confiados, Señor, que plenamente somos libres, Señor, para poderte servir, Señor, para poderte adorar, Señor, para poder hablar a otros de lo maravilloso que tú eres, Señor, libre, Señor, para poder vivir tu palabra, Señor, para poder ver tus promesas, Señor, que nada, Señor, nos quite, Señor, la visión de aquellas cosas que tú ya has prometido, Señor, y que aún, Señor, tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te damos a ti, Señor, todo honor, toda gloria, Señor, y todo esto, Señor, te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, este era el mensaje para esta noche. Espero que sea de bendición para su vida. Dios los bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.